Es importante también estos dos decretos, puesto que el 30% también van para las alcaldías. Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, Palacio Legislativo, San Salvador, 16 de abril de 2020. Señores secretarios de la Asamblea Legislativa presente, dictamen número 306 favorable. La Comisión de Hacienda y Especial de Presupuesto se refiere al expediente número 1927-4-2020-1, que contiene iniciativa del Presidente de la República por medio del Ministro de Hacienda en el sentido se ratifique en todas sus partes la Carta de Intención de fecha 4 de abril de 2020, suscrita por el Ministro de Hacienda y por el Presidente del Banco Central de Reserva de El Salvador en su calidad de gobernador del país ante el Fondo Monetario Internacional, FMI, por lo que se solicita a dicho fondo financiamiento de emergencia bajo el denominado Instrumento de Financiamiento Rápido, RFI, consistente en el uso del 100% de las cuotas aportadas por nuestro país a dicho organismo por un monto de DEG de $287.200.000, equivalentes aproximadamente a 389 millones de dólares. Se explica en la iniciativa que los recursos antes mencionados serán utilizados como apoyo presupuestario para el financiamiento de las distintas medidas adoptadas por el gobierno para la contención de la pandemia del COVID-19 y la recuperación económica del país. Asimismo, el ministro de Hacienda deberá reintegrar los recursos mencionados anteriormente, incluyendo además el cargo de comisiones e intereses concesionales. La forma de pago de esta modalidad de instrumento de financiamiento rápido es la siguiente: tasa de interés conformada por la tasa de interés de los derechos especiales de giro, determinado por el mercado más un margen actualmente 100 puntos básicos. La tasa indicativa actual es del 1.5%, cargo por servicio hasta el 0.5% sobre el monto de las cuotas utilizadas. Plazo total hasta 5 años, que incluye periodo de gracia de hasta 3 más un cuarto de año. Reposición de las cuotas mediante pagos trimestrales o conforme lo indique el Fondo Monetario Internacional. Asimismo, los recursos obtenidos según lo indicado en el decreto correspondiente sustituirán en el fondo correspondiente al mismo como parte del financiamiento autorizado mediante decreto legislativo número 608 de fecha 26 de marzo de 2020. Y de estos fondos recibidos deberán asignarse el 30% de forma inmediata, como le corresponde proporcionalmente, para que sean ejecutados por los gobiernos municipales de conformidad a lo establecido en el decreto antes mencionado, por lo que deberán ser transferidos de forma directa a los gobiernos municipales de conformidad a los criterios establecidos en la ley FODES. En atención a lo antes expuesto, la Comisión estima que la iniciativa es procedente, por lo que ha concluido en emitir dictamen favorable, para lo cual adjunta el respectivo proyecto de decreto. Dios, Unión, Libertad. Leído el dictamen, señor presidente, número 306 favorable. Con su venia le daré lectura al decreto respectivo. Decreto número: la Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, considerando, Romanos 1, que esta Asamblea Legislativa, mediante decreto número 593 de fecha 14 de marzo de 2020, publicado en el Diario Oficial número 52, tomo 426 de la misma fecha, declaró estado de emergencia nacional, estado de calamidad pública y desastre natural en todo el territorio de la República a raíz de la pandemia COVID-19. Estableciéndose en el artículo 11 la autorización al Ministerio de Hacienda para la obtención de recursos financieros de aquellas entidades u organismos multilaterales, cooperantes, países amigos o agencias de cooperación. Romanos 2.
que por decreto legislativo número 608 de fecha 26 de marzo de 2020, publicado en el Diario Oficial número 63, tomo 426 de la misma fecha, esta Asamblea autorizó al órgano ejecutivo en el ramo de Hacienda para que gestione la obtención de recursos hasta por la suma de $2.000 millones de los Estados Unidos de América, a través de la emisión de títulos valores de crédito a ser colocados indistintamente en el mercado nacional e internacional, o bien por medio de la contratación de créditos por el citado monto, o por una combinación de ambas operaciones, hasta complementar el monto que se autoriza por medio del citado decreto, destinados para financiar el Fondo de Emergencia y de Recuperación y Reconstrucción Económica del país para los efectos de la pandemia COVID-19. Romanos 3. Que la República de El Salvador, como Estado miembro del Fondo Monetario Internacional, FMI, desde su ingreso a dicho organismo hasta la fecha, ha aportado cuotas expresadas en derechos especiales de giro que suman un total acumulado de 287.200.000 derechos especiales de giro, equivalente aproximadamente a $389 millones de los Estados Unidos de América. Y de acuerdo con el convenio constitutivo del Fondo Monetario Internacional, los países miembros pueden hacer uso de los recursos de las cuotas aportadas a dicho organismo según las normas y o mecanismos adoptadas por este. Romanos 4. Que en virtud de lo anterior, para la obtención de parte del financiamiento que requiere el gobierno de El Salvador, el ministro de Hacienda, mediante la suscripción de una carta de intención de fecha 4 de abril de 2020, solicitó el uso del 100% de las cuotas aportadas por el país mediante financiamiento de emergencia del Fondo Monetario Internacional, bajo el instrumento de financiamiento rápido RFI, por sus siglas en inglés, por un monto de 287.200.000 derechos especiales de giro, equivalente a aproximadamente $389 millones de los Estados Unidos de América, recursos que serán utilizados como apoyo presupuestario para el financiamiento de las distintas medidas adoptadas por el gobierno para la contención de la pandemia del COVID-19 y la recuperación económica del país. Romanos 5. Que los recursos que propone el Fondo Monetario Internacional bajo el mecanismo del RFI antes mencionado, consistente en el 100% de las cuotas aportadas por la República de El Salvador a dicho fondo, son otorgadas en condiciones financieras concesionales y deberán ser reintegradas al Fondo Monetario Internacional conforme a las condiciones establecidas bajo el instrumento de financiamiento rápido RFI, que incluye cargos por comisiones e intereses a ser pagadas durante el plazo otorgado por el fondo para el reintegro de las cuotas. Artículo 6. Que los recursos que sean obtenidos según lo indicado en los considerandos 4 y 5 sustituirá parte de los recursos autorizados mediante el decreto legislativo número 608 al que se hace referencia en el considerando 2. Por tanto, en uso de sus facultades constitucionales decreta, artículo 1, ratifícase en todas y cada una de sus partes la carta de intención de fecha 4 de abril de 2020, suscrita por el señor ministro de Hacienda y por el presidente del Banco Central de Reserva de El Salvador en su calidad de gobernador del país ante el Fondo Monetario Internacional, mediante la cual se solicita al Fondo Monetario Internacional financiamiento de emergencia bajo el instrumento de financiamiento rápido, RFI, por sus siglas en inglés, consistente en el uso del 100% de las cuotas aportadas por el país por un monto de 287.200.000 derechos especiales de giro, equivalentes a aproximadamente a $389 millones de los Estados Unidos de América, recursos que serán utilizados como apoyo presupuestario para el financiamiento de las distintas medidas adoptadas por el gobierno para la contención de la pandemia por el COVID-19 y a la recuperación económica del país. Artículo 2.
facultarse al Ministerio de Hacienda para reintegrar al Fondo Monetario Internacional mediante pagos consecutivos, conforme éste lo determine, los recursos mencionados en el artículo anterior, lo que incluye además el cargo de comisiones e intereses concesionales bajo la modalidad del instrumento de financiamiento rápido a ser pagadas de la forma siguiente. Tasas de interés. Estará conformada por la tasa de interés de los derechos especiales de giro, DEG, determinada por el mercado más un margen, actualmente 100 puntos básicos. La tasa indicativa actualmente es del 1.5%. Cargo por servicios, hasta 0.5% sobre el monto de las cuotas utilizadas. Plazo total hasta 5 años, que incluye periodo de gracia de hasta 3 más un cuarto de año, o sea, 3 un cuarto de año. Reposición de las cuotas mediante pagos trimestrales o conforme lo indique el Fondo Monetario Internacional. Artículo 3. Los recursos obtenidos según lo indicado en el artículo 1 del presente decreto sustituirán en el monto correspondiente al mismo como parte del financiamiento autorizado mediante el decreto legislativo número 608 de fecha 26 de marzo de 2020. Publicado en el Diario Oficial número 63, tomo 426 de la misma fecha, y de estos fondos recibidos deberá asignarse el 30% de forma inmediata, como le corresponde proporcionalmente, para que sean ejecutados por los gobiernos municipales de conformidad a lo establecido en el decreto antes mencionado. Dichos fondos deberán ser transferidos de forma directa a los gobiernos municipales de conformidad a los criterios establecidos en la ley FODES. Artículo 4. El presente decreto entrará en vigencia a partir de la publicación en el Diario Oficial, dado en el Salón Azul del Palacio Legislativo, San Salvador, a los días del mes del año 2020. Leído, señor presidente, el dictamen número 306 y su respectivo proyecto de decreto.